Buenas tardes, excelentísimo señor embajador de Filipinas ante el Reino de España y señora, señor John Silva, director de la Fundación Ortigas, padre René Javellana, profesor de la Universidad Ateneo de Manila, don Javier Galván, exdirector del Instituto Cervantes en Manila, autoridades, miembros de la delegación que acompañan a la Fundación Ortega, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América, a esta institución de diplomacia pública. La diplomacia pública es aquella parte de la diplomacia, sobre todo la diplomacia del siglo XXI, que tiene como objetivo que un determinado país, en este caso España, esté cerca de una determinada región, en este caso América. Pero por los vínculos tan estrechos de nuestro país con Filipinas, también esta es la Casa de Filipinas y por eso este acto, esta exposición y esta serie de conferencias se van a celebrar en esta Casa de América. En primer lugar, quiero agradecer al señor embajador que nos acompaña hoy, que preside este acto. Quiero agradecer su coordinación no solo en estos meses, en estas semanas, que nos ha ayudado fundamentalmente en la colaboración con la Fundación Ortigas, sino porque en los últimos 2 años y medio, desde que soy director general de esta casa, la colaboración ha sido incesante. Hemos podido escuchar conferencias sobre su país, hemos podido escuchar a artistas consagrados y artistas emergentes, como el concierto que tuvimos en el mes de julio. Por tanto, embajador, muchas gracias por tu trabajo en este tiempo. Hoy inauguramos la exposición Filipinas y España, vínculos duraderos, Iglesias Filipinas, Philippines and Spain, the lasting links, churches of the Philippines. Y es una exposición en la que tiene como objetivo, como decía antes, estrechar los vínculos y recordar los vínculos que unen a España y a Filipinas. En este caso, a través de las iglesias, pero con el símbolo que tienen las iglesias, es decir, la cultura, una tradición común, traditio del latín, el intercambio fluido que han existido entre nuestros países durante siglos. Una lengua, por supuesto, que compartimos y que todavía sigue viva en Filipinas. También, cuando he visto la exposición, he podido ver esos vínculos no solo por las iglesias, además enriquecidas por la inteligencia de los pueblos nativos, porque algunas de esas iglesias no las identificaríamos como españolas. Por tanto, ha habido una evolución, un enriquecimiento, porque eso es de lo que se trata, en definitiva, cuando dos culturas se entremezclan, en este caso la española y las filipinas. Algunas de esas iglesias podríamos calificarlas como iglesias fortalezas. Todavía los que no han visto la exposición se recordarán de este nombre, iglesias fortalezas, cuando vean algunas de esas imágenes. Y también esos vínculos por algunos de los nombres de las iglesias, nombres tan queridos para la tradición cristiana española como la Iglesia de la Concepción, la Iglesia de San Agustín. Y en este nombre, San Agustín, me detengo para hablar del año próximo, de 2015. El año próximo celebramos el 450 aniversario de la fundación de la ciudad más antigua de Estados Unidos, San Agustín, Saint Augustine, hoy en el idioma inglés. Fue la primera ciudad que se mantiene en pie y de forma perenne en los últimos 450 años. Y ustedes dirán, ¿y por qué evoca San Agustín en la Florida? Por San Agustín de las iglesias de Filipinas, y porque también compartimos que en 2015 celebramos el 450 aniversario de la inauguración del galeón de Manila o la nao de China, es decir, aquella ruta que unía los puertos de España, en este caso de Sevilla, con el de Manila, y a través de esa ruta que era por mar y por tierra, a través de los puertos de Veracruz y Acapulco de Nueva España, lo que hoy conocemos como México,
Se producía un intercambio de cultura, un intercambio comercial entre Europa y Asia, a través de Manila, con los puertos más importantes de la cuenca Asia-Pacífico. Y es importante recordar este momento histórico en un tiempo de la globalización del siglo XXI, de finales del XX, de este siglo XXI, la globalización total. Pero los españoles y los filipinos ya entonces dimos los pasos del primer ejercicio de globalización de la historia de la humanidad. Y el año que viene, 2015, es un año importante para recordar ese Galeón de Manila, para recordar los vínculos entre nuestros dos países, para que se conozca más España, la realidad histórica presente y el potencial que tiene Filipinas, y por supuesto para que se hable de la cuenca Asia-Pacífico, que es la cuenca más importante en este siglo XXI, de la que España formó parte. Si pensamos que el año pasado se rememoró el 5º centenario del descubrimiento del Pacífico por el marinero español Vasco Núñez de Balboa, un océano que recibió durante siglos el nombre del lago español, y que tenemos los españoles hoy en el siglo XXI que recordar el legado histórico de nuestro país, no solo por tradición, no solo por recordar viejas historias, sino porque España hoy en el siglo XXI tiene que tener una presencia mucho más importante en la cuenca Asia-Pacífico, a través de nuestra relación con América y en particular con Latinoamérica, pero por supuesto a través de países hermanos como Filipinas. Haremos en el año próximo, en 2015, un ciclo de conferencias que recibirán el nombre de Ciclo del Galeón de Manila, en honor a su país y en honor a ese vínculo que nos une desde hace 450 años. No me queda más que agradecer a todas las instituciones que han hecho posible que hoy estemos juntos y que nos podrán hacer disfrutar de las conferencias de hoy, de las imágenes de una exposición magnífica y de las conferencias del lunes y de otros días que están programadas. En particular quiero, por supuesto, agradecer a la Fundación Ortigas, a la Embajada de Filipinas ante el Reino de España, a la Embajada de España ante Filipinas, al Instituto Cervantes, a las instituciones que han patrocinado, en especial a Pioneer, y por supuesto al equipo de ambas fundaciones y, como no puede ser de otra manera, a de la Casa América, Yolanda Soriano, que han hecho un trabajo de coordinación formidable. Y no me queda nada más que anunciarles que mañana a todos ustedes, a los que quieran participar, en particular a los de la delegación Filipinas, habrá una visita guiada a la 1 de la tarde en inglés al Palacio Linares para que puedan conocer no tanto lo que hace la Casa América como sí la tradición de este palacio decimonónico. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor embajador de Filipinas. Al señor Tomás Poveda, señor Jan Silva, padre René Avellana, señora Isabelita, amigos y amigas, señores y señoras. Un pueblo sin conocimiento de su historia, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Dijo Marcus Garvey, un líder político jamaicano. De cara al futuro, debemos mirar al pasado para enriquecer nuestro conocimiento e inspiraciones más. El evento de hoy es una celebración de una larga historia entre Filipinas y España y el entrelazamiento de nuestras culturas, y me alegra sinceramente formar parte de todo esto. Esta gran exposición titulada Los vínculos duraderos con España, las iglesias de Filipinas, nos permite volver a visitar los edificios sagrados de madera y piedra, y de ladrillo y de argamasa, que sirve como prueba de los vínculos muy profundos
entre nuestros dos pueblos. En los días siguientes, el público podrá contemplar los primeros dibujos, impresos y fotos contemporáneos de casi 400 iglesias en nuestro país. Al igual con la mayoría de los españoles, la religión es una parte intrínseca de la vida de los filipinos. La iglesia es el lugar donde celebran oficios religiosos a diario y encuentros durante días sagrados. Desde entonces hasta ahora, la iglesia es fundamental para las celebraciones de la comunidad, especialmente en las zonas rurales. Lo que muestra esta exposición son las interesantes perspectivas de las funciones que cumplieron en el pasado. En algunos casos sirvieron como refugio para los revolucionarios, una prisión y tal vez un centro de evacuación. Más que una exposición, se trata de recordar la presencia de los españoles en Filipinas durante 377 años a través de la arquitectura e ingeniería de las iglesias y el contexto histórico en el que se construyeron. Más allá de lugares de culto, estas estructuras magníficas se consideran como simbolismos de las luchas y los triunfos de una nación en su búsqueda de autodeterminación. Me gustaría felicitar y agradecer a la Biblioteca de la Fundación Ortigas por su misión de conservar y educar al público sobre el patrimonio filipino. En muchos sentidos se trata del cumplimiento de la misión de su fundador, el señor Rafael Ortigas Jr., que empezó en 1990 para documentar iglesias de piedra aún conservadas en Filipinas. La biblioteca ahora cuenta con la colección más amplia de libros, impresos, mapas y fotos peculiares sobre iglesias históricas en Filipinas, muchos de los cuales se exponen hoy aquí. Esperamos que con este evento se despierte la conciencia y se motive el apoyo para las iniciativas de conservación y restauración, tales como las que están haciendo los grupos de clérigos, ciudadanos particulares y organizaciones sin ánimo de lucro para la iglesia de San Sebastián en Manila y la catedral de Cebú. Con esto os invito a difundir la información de que la exposición Iglesias, un vínculo duradero, estará abierta al público durante 2 meses. Hoy, después de mucho tiempo, ha llegado el día para la Biblioteca de la Fundación Ortigas y para todos los filipinos que junto con la Embajada tienen el compromiso de participar en la comunidad y promover nuestra cultura. Y por todo eso estamos eternamente agradecidos. Pero no voy a terminar sin agradecer a la Casa de América por la acogida y por permitirnos el uso de sus instalaciones para la exposición y para la conferencia. A los patrocinadores por su apoyo, a los miembros del personal de la Embajada y también a todos que han colaborado para que esta exposición tenga mucho éxito. Maraming salamat po sa atin lahat. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra don John Silva, director de la Fundación Ortigas. Good evening, honored guests. Voy a practicar mi español. Cada década, cada siglo que pasa, la historia de nuestros países se difumina. Desde nuestra independencia, cada uno de nuestros países ha tenido que pasar por guerras civiles y guerras mundiales, dictaduras y caminos hacia la democracia. Aún así,
muchos elementos de la presencia española persisten en nuestro país. Los apellidos españoles perduran. Nuestras calles, pueblos y ciudades conservan sus antiguos nombres. Hay palabras incrustadas en cualquier párrafo escrito en nuestra lengua nacional. Y nuestras costumbres, desde la cortesía básica hasta las muestras de afecto, mantienen un sabor español. Por desgracia, el paso del tiempo ha erosionado o alterado estos elementos, que en el próximo siglo probablemente dejen de usarse. Hay un elemento físico, la iglesia, que permanece majestuoso, erosionado en algunos lugares, destruidas en otros. Alrededor de 400 iglesias perduran, construidas con arena, conchas, ladrillos y mortero, e incluso claras de huevo. Erigidas hace cientos de años por fervorosos frailes españoles y europeos junto a talistas nativos de Filipinas, albañiles chinos y otros artesanos que incluyan esclavos africanos y nativos de las Américas, la península malaya y Japón. Estas iglesias, cientos de años estas iglesias, grandiosas unas, otras muchas llamativas, elegantes y divinas, fueron una ayuda fundamental en el establecimiento de la fe católica en el país. Las bibliotecas del mundo son las depositarias de historia olvidadas. La biblioteca de la Fundación Ortigas se complace en presentar una exhibición de sus artículos más preciados, libros, mapas, impresiones y fotografías que destacan nuestra historia común, fraguada en el amor y el dolor. Esta exhibición quiere centrarse en el amor, recordando con afecto a los buenos frailes, funcionarios y trabajadores que emigraron desde todas las esquinas de España, cruzando varios océanos durante casi un año de viaje para venir a poblar nuestro país. Y que una vez aquí se vieron seducidos para quedarse y contribuir a la mezcla multirracial de nuestra sociedad. Mi equipo y yo partimos de Filipinas hace una semana, aproximadamente en el primer aniversario de la llegada del destructor tifón Haiyan, que mató a miles, dejó sin hogar a millones y derribó a su paso pueblos, ciudades e industrias. Las iglesias no se libraron de su furia. Semanas después de la tragedia, recuerdo haber visto en la televisión la llegada de grandes aviones españoles con cargamentos de medicinas, comidas, tiendas de campaña, voluntarios y mucho más recursos para ayudar a nuestra desafortunada población. Sea esta exhibición nuestro agradecimiento más profundo y muestra de nuestra eterna gratitud al pueblo de España por venir a socorrernos en nuestros momentos más oscuros. Larga vida a la amistad
y el amor entre nuestros dos países. Muchas gracias, señor Silva. Tiene la palabra el padre René Javellana. Buenas tardes a todos. Existen dos etapas en el desarrollo del arte y la arquitectura de Filipinas colonial entre los siglos XVI y XIX. Dichas etapas reflejan la conexión de Filipinas con la península ibérica, en que el periodo inicial era indirecta, teniendo que pasar por México, cuando el posterior había una conexión más directa entre España y Filipinas. Esas dos etapas son aproximadamente desde finales del XVI siglo hasta mediados del XIX, y de mediados del XIX hasta después del final de la presencia española en Filipinas. La primera era puede ser subdividida final del siglo XVI a 1645, la época de la introducción, experimentación y adaptación del arte y la arquitectura española. 1645 hasta el final de XVII, surgimiento de la arquitectura mestiza. Siglo XVIII, era dorada de la construcción de las iglesias. Principios del XIX a mediados del XIX, época de expansión, remodelación y reconstrucción. Desde mediados del siglo XIX en adelante, sin embargo, es evidente que el arte y la arquitectura coloniales de Filipinas se estaban convirtiendo cada vez más europeos. Si bien esta última era acaba oficialmente en 1898, cuando Filipinas es cedido a los Estados Unidos, el tipo de arquitectura y arte producidos durante la era española continúan durante el siglo XX, puesto que los maestros del siglo XIX continúan vivos y productivos hasta bien metidos en el siguiente siglo. Dos factores fueron los catalizadores de este visible cambio de mediados del siglo XIX. Primero, político. La independencia de México y consecuentemente de otras colonias latinoamericanas cortó los lazos de Filipinas con las Américas. En 1815, la NAO de Manila Aurel Galión, el sustento económico de Filipinas, zarpó la última vez. Los lazos económico, social, cultural y religioso de más de 2 siglos y medio fueron cercenados. Como consecuencia, Filipinas dejó de ser una provincia de México y pasó a ser gobernada directamente desde España. Segundo, comercial y tecnológico. En 1843 se abrió Manila como puerto internacional y compañías británicas, americanas, alemanas, francesas pudieron operar en Filipinas.
En 1860, otros puertos regionales fueron también abiertos al comercio internacional: Sual en Pangasinan, Legazpi en Albay y Cebu. Más adelante se añadió Iloilo a esta lista. Esta apertura al comercio internacional contrastaba con la policía monopolística de la era del galeón, donde solo había un puesto internacional, Manila, y un solo socio comercial, México, e indirectamente España. Aún las otras partes regionales no fueron económicamente viables, dejando solo a Manila, Cebu y Iloilo como pesos activos. La internacionalización del comercio supuso contacto directo con Europa y sus mercaderes, y la aristocracia que se lo pide permitirá desarrollo en gusto por material europeo importado, como sillas de madera alabiada austriacas, techos de hojalata estampada ingleses, vajillas francesas y demás. Incluso las iglesias empezaron a importar material europeo para sus iglesias, como hicieron los recoletos con las vidrieras hechas en Alemania para su nueva iglesia de San Sebastián. La innovación tecnológica fue el desarrollo del motor de vapor. Con esos nuevos motores en los barcos, las travesías no dependen solo del viento, e incluso se podía navegar a través de las zonas de calma ecuatoriales, acortando el tiempo de viaje por mar y haciéndolo más constante y seguro. Lo que en el siglo XVIII hubiera tratado 2 años de llegar a Manila hasta Cádiz, fácilmente podría llegar en 4 meses durante el siglo XIX. La apertura del Canal de Suez en 1869 redujo aún más el tiempo de viaje, puesto que los barcos podían evitar el Cabo de Buena Esperanza y moverse desde el Mediterráneo al Mar Rojo y de allí al Océano Índico. El efecto de esta innovación se reflejó en el arte de la arquitectura que apareció en Filipinas durante la segunda mitad del siglo XVIII. Pero para apreciar el contraste y desarrollo, volvamos a la primera era desde finales del XVIII hasta la mitad de XIX. Vamos a repasar algunos puntos de las eras de arquitectura y arte. La primera época podemos dividir como así. El siglo XVIII, la edificación de muchas iglesias en Filipinas. Vamos a la primera época, desde 1565 hasta 1645. Si bien ya en el 1565 los agustinos que acompañaron a Miguel López de Legazpi a su misión colonizadora construyeron una iglesia y convento en Cebu para albergar la imagen de Santo Niño. Esa construcción era de material ligero y en los inventarios describen como iglesia de Carrizo o iglesia de caña y nipa. Con caña se referían al bambú, y la nipa era un tipo de palmera que crecía en los pantanos, cuyas largas y anchas hojas se usaban para hacer techos muchos antes de la era colonial. Los comienzos de la arquitectura en piedra llegaron 2 décadas más tarde, en 1533. En respuesta al incendio que consumó Manila en agosto de este año.
Durante este mes, Manila estaba de luto para el fallecimiento de don Gonzalo Ronquillo, el gobernador general. Se construyó catafulco en su honor en la iglesia de los agustinos, pero las muchas velas que los adornan causaron un incendio que consumió la iglesia y poco tiempo la ciudad entera, que estaba edificada de bambú y nipa. El obispo Domingo de Salazar, que había encontrado roca volcánica apta para la construcción río arriba de Pasig, trabajó con Antonio Cedeño, superior de la misión jesuita, junto que había cruzado el Pacífico en 1581. Durante el largo viaje a través del Pacífico, los dos tuvieron tiempo para conocerse y hacerse amigos. Es posible que fuera durante esta travesía cuando Cedeño le comentará al obispo que antes de unirse a los jesuitas había servido al duque de Feria y supervisado la construcción de fortificaciones, por lo que tenía algunos conocimientos de arquitectura y construcción. Esto es el río Pasig. Incendio que produjo Manila, padre Cedeño. Pedro Quirino, en relación a las Islas Filipinas, alaba quizás exageradamente cuando dice que fue el primero que allá inventó la cal e hizo la primera teja y fabricó el primer edificio. Buscó pintores chinos y tenía en casa a fin de pintar imágenes no solo para nuestras iglesias, sino para las otras de Manila y fuera. Animaba a los encomenderos y curas, proveesen sus iglesias de ellas, felicitándoles con esta comodidad. Así adornó casi todas las iglesias de las islas de imágenes, que casi todas eran de la Madre de Dios. El primer proyecto de Cedeño y el obispo Salazar fue la construcción de la residencia del obispo. Tras esto se sucedieron varios proyectos. La ciudad pidió a Cedeño que diseñara una fortificación en el flanco sur para protegerla de ataques. Construyó una torre circular de estilo medieval. Fue nombrada Nuestra Señora de Guía porque daba una ermita con el mismo nombre. En los años 80 se encontraron restos de esta torre durante la restauración de Bastión de San Diego. La torre está aquí, en el centro. Cedeño realizó otros trabajos para los ciudadanos españoles de Manila, como la residencia de los jesuitas en la ciudad, y un ambicioso proyecto de la iglesia para los jesuitas llamada Santa Ana, la Madre de Dios. La iglesia monasterio de San Agustín es la única iglesia sobreviviente de este periodo temprano. Comienza a finales del siglo XVI y fue completada en torno en 1607, lo que la hace la iglesia sobreviviente más antigua de la época colonial. Aunque la construcción de la misma puede ser datada a este periodo, la iglesia ha sido objeto de modificaciones. Los planos se han mantenido en su mayor parte intactos, aunque los altares de la iglesia corresponden a una era posterior en la construcción de la iglesia. El altar principal, por ejemplo, es en el estilo de neoclásico del XIX, la grisalia trompe-l'oeil,
que decora la pared y la bóveda es el trabajo de dos artistas italianos del siglo XIX, Cesare Alberoni y Giovanni de Villa. Una pintura anterior de colores vibrantes, principalmente rojo, azul, ocre, verdoso y oro, fue revelada cuando el órgano barroco de la iglesia fue descolgado para ser reparado. Este esquema de colores es más afín al de las iglesias mexicanas. La puerta principal de la iglesia es del periodo rococó, alrededor de la década de 1780. Existe también puerta de hierro forjado que separa el tránsito del claustro. Es de la década de 1840. Esa es la antigua retablo de San Agustín. No está en la iglesia ahora, pero en el museo. Si bien la fábrica parece tener adornos primitivos, sus proporciones son clásicos. Este puede ser resultado de la intervención de Luciano Oliver, un arquitecto que se pidió que mejorará la apariencia de la iglesia en el siglo XIX. Aunque hay otras iglesias que remontan a este periodo temprano, como Antipolo en Rizal, o Malabón y Guadalupe en Makati, estas iglesias sufrieron graves daños con el tiempo y han sido reparadas e incluso parcialmente reconstruidas, por lo que no han podido determinarse los restos de su primera construcción. El motivo de esta falta de evidencia sobre las iglesias construidas de este periodo son los informes sobre los muchos terremotos que sacudieron Filipinas. Al llegar el nuevo siglo, en 1599, se registró un terremoto. La bóveda de la iglesia jesuita se colapsó. La iglesia tenía tan solo 5 años. El año siguiente hubo otro terremoto y los jesuitas se vieron obligados a tirar abajo lo que quedaba de cúpula y sustituir el tejado por una estructura de madera. Durante algún tiempo, debido a la escasez de materiales de construcción, la iglesia tuvo un techo de nipa. La iglesia sobrevivió hasta 1626, cuando los jesuitas decidieron demolerla para construir una iglesia nueva, en esta ocasión en honor de San Ignacio, que había sido canonizado en 1621. Hay registros de iglesias construidas por los franciscanos en Lumban, Laguna y Santa Ana, en el área conocida como Namayan. También de los jesuitas edificaron la iglesia de Taytay en 1603 y los agustinos en Iloilo. Ninguna de estas iglesias de comienzos del siglo XVII han sobrevivido. Las primeras 3 décadas del siglo fueron notorias por los terremotos. El más peor terremoto es el terremoto de 1645. Padre Miguel Sadera Mazo escribió: temblor 8 horas de la tarde del 30 de noviembre de 1645. Es más memorable entre los terremotos históricos de Filipinas. Es el conocido con el nombre de temblor de San Andrés, por haber sucedido la noche de este día. Mañana es 30 de noviembre. Tuvo lugar, dice autor, a las 8 de la noche del 30 de noviembre, hora en que la ciudad
terminaba sus festejos públicos paseando triunfante y glorioso por sus calles el pendón de Castilla en memoria de la victoria alcanzada contra el pirata chino Limahong. Todas las circunstancias contribuyeron a que el recuerdo de aquella aciaga noche haya quedado indeleblemente impreso en memoria de las generaciones venideras. Manila, triunfante por mar y tierra de sus amigos, había llegado a un estado de prosperidad y grandeza de que apenas acaban de admirarse los historiadores de aquellos tiempos. La elegancia de sus edificios se semejaban a las más hermosas ciudades europeas. Sus prados poblados de numerosas ganaderías la hacían rival de las pampas de la América del Sur. Su marina y su comercio llevaban a todas partes la noticia de su pujanza, que la hacía temida y respetada de todas las naciones de este extremo oriente. Esto hizo que fuera mayor la sorpresa y desencanto al ver en un momento arruinado tanta riqueza y reducido a polvo lo fue obra de tantos años y trabajos. El desastre de 1645, conocido como el terremoto de San Andrés por haber ocurrido en la festividad del apóstol, arrasó la práctica totalidad de esos edificios. Tras del terremoto y de sus réplicas que extienden al año siguiente, emergió un tipo de arquitectura más modesto y pagado el suelo. Los arcos de piedra y las bóvedas se abandonaron. En su lugar se construyeron tejados de madera entramada al modo de la arquitectura local. Esos tejados entramados descansaban sobre gruesas paredes de piedra y mortero muy reforzadas. También podían estar soportados de pilares de madera maciza anclados profundamente en el suelo. Como precaución, salvo de las iglesias, los edificios como residencias, escuelas, hospitales, mercados, cárceles, casas reales y demás no tenían más de 2 niveles. En una evolución posterior, las paredes de piedra que se elevan por encima de un nivel fueron abandonados y para la segunda mitad del siglo XVIII la mayor parte de las residencias tenían un nivel superior de madera sobre un nivel inferior de piedra. Este tipo de arquitectura mixta recibió el nombre de arquitectura mestiza por parte de padre Ignacio Alsina, un misionero jesuita asignado a las Islas Visayas, donde vio cómo se construían ese tipo de estructuras como residencias para los misioneros. Excepto por San Agustín, tenemos pocos o ningunos restos de este periodo temprano en la introducción de las técnicas, tradiciones e estilos occidentales. No es que decir que no haya, vamos a hablar sobre la arte visual de ese periodo. No se quiere decir que no haya sobrevivido arte religioso de este periodo. Hay al menos 6 ejemplos del arte religioso: el Santo Niño de Cebú, la Virgen de Antipolo, Jesús Nazareno en Quiapo, Jesús de Guía en Ermita, el Santo Rosario de los Dominicos en Manila y el Santo Rosario de Managua. De los dos primos 3 no hicieron en Filipinas. El Santo Niño se cree que fue una imagen que Magallanes entregó a la mujer de Raja Humabon, el jefe de Cebú, que fue bautizado junto de su familia en 1521.
Un soldado de la Fuerza de Ocupación de Legazpi descubrió la imagen en 1565 en una casa abandonada en Cebú. El Jesús Nazareno fue traído a Filipinas desde México y comenzó del siglo XVII y integró a la iglesia de los Recoletos en Bagumbayan antes de ser transferido a Quiapo. La Virgen de Antipolo era una imagen de la Inmaculada Concepción también de México, traída por gobernador Pérez de Dasmariñas y confiada a los jesuitas en 1632. Las imágenes talladas en Filipinas son el Santísimo Rosario, también conocido como la Naval, en la iglesia dominica en Quezon City, y otro Santo Rosario conocido como la Virgen de Manaoag por el pueblo de Pangasinan, donde se conserva la talla. Realizada entre 1593 y 1596, el Santo Rosario de Quezon City es una imagen de bastidor que las manos y la cara de madera cubierta de un vestido ricamente bordado, mientras las manos y la cara de la Virgen y del Niño son de marfil. Son evidentes en estas piezas de marfil los rasgos orientales, tanto de la Virgen como el Niño, y la simpleza con la que se han tallado las caras. Son rostros de muñeca muy simétricos, de rasgos más bien genéricos. Aunque la estatua de siglo XVII de Manaoag rara vez es vista con sus ricas vestiduras de tela, es el Santísimo Rosario durante la procesión de la Naval. Ese es el Santo Rosario de Manaoag. Se trata de hecho de una imagen de bulto con ropajes tallados, dorados o policromados. Al igual que el Santo Rosario, la imagen de Manaoag tiene rasgos orientales descritos por Regalado Trota José como ojos grandes, mirada impasiva, nariz carnosa, cuello largo, dedos largos. Su pelo como el niño era dorado, otro rasgo oriental. El velo sobre la cabeza colocado como en los que ven en las imágenes de Guanyin. La imagen de Nuestra Señora de Guía es una enigma. Fue descubierta por soldados españoles enviados a explorar la costa sur de lo que convertiría en Intramuros. Allí encontraron una imagen de una virgen sobre un pandán a la que los tagalos honraban con ofrendas de flores y incienso. Esa imagen, como de la Manaoag, casi siempre presenta con vestimentas bordados, pero bajo de esas hay una imagen de la Virgen completamente tallada. De dónde procede esa imagen es un misterio, puesto que ese estilo detallado y los adornos no dan pistas claras de su origen. Es otra imagen del siglo XVII, la Virgen de Antipolo, que viene de México también. Padre Ceder escribió: los españoles comenzaron a construir sus casas de piedras antes del 1645 sin las precauciones tan necesarias contra terremotos. Y después del desastre de 1645, comúnmente llamado terremoto de San Andrés, el otro modo de arquitectura. Estas son las características de arquitectura mestiza desde el 1645. Se inventaron arcos y bóvedas de piedra,
Las paredes estaban respaldadas, torres se reducido en altura y tenía cimientos profundas. Estructuras de techos eran de madera, en algunos casos con el apoyo de postes de madera. Un ejemplo de iglesia en estilo de arquitectura mestiza es Nuestra Señora de Candelaria en Ceilán, Cavite. Según Padre Murillo, la iglesia fue obra de Padre Juan de Salazar, provincial jesuita, en 1637 y 38. En 1640, un indio de Ceilán llamado Andrés encontró una caja que contiene una imagen de la Sagrada Virgen de las montañas de Ceilán. Un amigo que vio la imagen y quedó extasiado por su belleza, se le pidió y Andrés se le entregó sin dudarlo. La imagen se volvió muy popular entre los indios que recorren en ella momentos de necesidad. Se construyó un tabernáculo para la imagen y la gente reunía a diario para rezar el rosario. En el 30 de enero de 1643, el indio partió a viaje olvidando el voto heredado de sus ancestores a santificar los viernes. Al volver a su casa descubrió el tabernáculo vacío. Arrepentido y consternado, buscó la imagen hasta que la encontró en una montaña cubierta de hierba de María. Postándose, suplicó por su perdón y le dio la imagen de vuelta. Luego a veces desapareció la Virgen y otras tantas volvió a encontrada. En este punto pidió consejo al rector jesuita de Ceilán, que ordenó a los congregantes de la Virgen que hicieran vigilia. Después la Virgen fue llevada a la iglesia, acompañada por una procesión festiva con baile, música y otras manifestaciones de gozos. La imagen fue colocada en el retablo, en el lado del Evangelio. La devoción de la Virgen incrementó y la imagen recibió regalos en forma de joyería y una corona de oro y una vestidura de plata y otros ornamentos y exvotos. No hay registro de destrucción o reconstrucción de esta iglesia hasta el siglo XIX, en el que se informa que el piso superior del campanario se colapsó durante un terremoto y en la década de 1970 en que el tejado ardió en parte. Ese tejado ha sido reparado desde entonces y ha habido trabajos de renovación del siglo XX. También durante ese tiempo sí agrandaron las pequeñas ventanas que había en la parte superior de los muros de la nave. Aunque la construcción de la iglesia de Ceilán es previa de 1645, se exhibe características de arquitectura mestiza. No construyeron bóvedas ni arcos de piedra. En su lugar, la iglesia cruciforme tenía un tejado de gruesas maderas talladas y gruesas paredes. El brazo oeste del transepto se apoya en un enorme contrafuerte. El lado descansa sobre el convento adjunto. Esta es la iglesia y los grandes contrafuertes. Arquitecturalmente, la iglesia de Ceilán es simple. Los únicos adornos de la fachada son pilastras superficiales que sirven para romper la monotonía que lo sería una pared plana. El campanario en el lado derecho o el lado de la epístola de la iglesia es sección cuadrilátera en la parte inferior y octagonal en la parte superior. Vamos a ver los retablos de esta iglesia, pues porque muy interesante. Estos retablos de siglo XVII, el retablo del altar mayor fue
construido en cerca de 1680. Nuestra Señora de Candelaria, detalles del altar mayor, que tiene alto relieve de la vida de la Virgen María, y también los santos franciscanos jesuitas. Anunciación a la Virgen María de Ángel Gabriel. La Navidad. El altar colateral, el altar de los santos jesuitas. Al piso superior, mártires de Japón. El piso bajo, San Francisco Javier, Jesús, San Francisco Borja. En media, San Luis Gonzaga, San Ignacio de Loyola y San Estanislao Kostka. Detalle de los mártires de Japón. San Estanislao Kostka. San Estanislao Kostka fue un polaco, pero mira la cara un poquito chinito. Y también San Francisco Javier. Jesucristo. Retablo de las Santas. Por la izquierda de la iglesia. Santa Catalina de Alejandría. Detalle de Santa Catalina de Alejandría. Un rosario. San Bartolomé. Santa Inés. Y Santa Teresa de Ávila. El siglo XVIII, llamado la era dorada de la construcción de iglesia, el siglo fue una manifestación de maestría de las formas de arquitectura introducidas de Occidente. De ese siglo proceden gran parte de la iglesia que se muestran en esta presente exposición. Vamos a ver algunas iglesias. Esta iglesia de San Pedro y San Pablo es muy antigua, construida en 1630, pero renovada en 1794, principalmente la fachada de la iglesia. San Pedro Makati existe también ahora. Paway, Ilocos Sur, Iglesia de San Agustín, 1702. Mayhay Laguna, San Gregorio Magno, circa 1707.
los retablos, el interior de la iglesia. Lawag Ilocos Sur ahora es catedral de San Guillermo de Aquitania de 1700. Nave de San Guillermo. Mayhay. Maragondon. Indang. Kawit. Los retablos de Paete. Santa Ana. Camarín de la Virgen de Santa Ana. Interior de la Camarín de la Virgen. El techo del camarín. El convento franciscano interior. La iglesia de Inmaculada Concepción en Baclayon, Bohol, 1727. Lubbock. La entrada de la sacristía de la iglesia de Lubbock. Detalle de la entrada. Bóveda. Órgano del siglo XIX. Sariay Quezon, San Francisco de Asís. Tigbawan, en Iloilo. Detalle de relieve. Reconstrucción de la iglesia del convento de Tigbawan. Nagcarlan, en Laguna. Calasiao. Cebu. Altar de Cebu. Altar mayor también. Paquil. Interior altar. Betis, Santiago. Pampanga, interior. Panay, Capiz. Argao. Tomowini, esta iglesia es muy interesante. San Matías. Y también esta iglesia de Colompit, Bulacan. Imiagao, Santo Tomás Villanueva. Maribujoc, pero la iglesia está destruida. Vigan. Y Sabidug en Sabdang, Batanes, con techo de nipa. Las imágenes de San Cristóbal, la imagen en la izquierda es del siglo XVIII, en la derecha es del siglo XIX. En el siglo XIX hay un desarrollo del arte, y el arte es más europeo. Tanay, el retablo de Tanay. Okay. Eso es Santísima Trinidad 1852. Okay. En la segunda etapa, la segunda mitad del siglo XIX, hay muchos cambios que hablamos ya.
La arquitectura de ese siglo es una reacción al arte y la arquitectura del barroco, el regreso al arte clásico, que quiere emular las artes de la Grecia y romana y retornó a las formas clásicas como los pórticos, columnas, etc. Esa es la iglesia de Santo Domingo. La fachada es el estilo de neoclasicismo de Christopher Wren, pero fue destruido del terremoto de 1863. La iglesia de San Ignacio en Intramuros, de los padres jesuitas. La iglesia de Santo Domingo, en estilo gótico, ese estilo muy popular durante el siglo XIX. La puerta de Santo Domingo. El altar. La destrucción de la iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. La fachada totalmente destruida. El ábside también. Esa iglesia de los jesuitas es también destruida. San Ignacio, el interior, ha perdido todos. El artesonado de San Ignacio, el púlpito, San Ignacio de Loyola, Sagrado Corazón, Inmaculada Concepción. Y podemos terminar aquí en Quiapo, en la iglesia de San Sebastián, que es el estilo gótico y totalmente se fabricó con hierro. Okay. Padre Javellana, muchas gracias por la profusa explicación. Se construyeron algunas iglesias, como nos ha podido usted demostrar, en Filipinas. Y quisiera reconocerle su trabajo. No sé cuántas presentaciones, cuántas páginas tendrá, pero son muchas. En alguna ocasión tenía tentación de recordarle que tenemos un tiempo tasado, pero me he acordado del Quijote, cuando dijo aquello, y nunca mejor dicho, con la iglesia hemos topado. Y con muchas iglesias. Pero enhorabuena por esta exposición y por este trabajo y por recordarnos el patrimonio en su país. Los ciudadanos filipinos habrán recordado su país y los que no lo somos hemos visto ese patrimonio que no es anecdótico, sino que es muy importante. Y para clausurar esta mesa de inauguración tiene la palabra don Javier Galván, exdirector del Instituto Cervantes en Manila. Dicen que este palacio tiene algún visitante, algún residente permanente, y lo solemos ver en este tipo de incidentes tecnológicos. Bueno, mientras conseguimos
Decía Vallejo Nájera, y perdón que empiece así, en su mítico libro Aprender a hablar en público, sí, no mientras el fantasma de Casa de América es derrotado. Decía Vallejo Nájera en su mítico libro Aprender a hablar en público, para todos aquellos que se preparaban para hablar en público, que tuvieran siempre presente que el organizador siempre hacía todo lo posible porque el conferenciante fracasara. No es evidentemente el caso ni la intención, pero suele ocurrir. Y con estos cacharros, aunque vengas y traigas el lápiz y tal, una hora antes y lo pruebes y tal, pues se suele estropear. ¿Ya podemos? Bueno, hablar de arquitectura sin imágenes, pues no sé, es como querer hablar del perfume de las flores y tener el olfato atrofiado, ¿no? Pero bueno, pues intentaré salir del paso. Entonces ahora vamos a volver para atrás, vamos a rebobinar y diré, excelentísimo señor embajador, director de Casa de América, director de la Fundación Ortigas, reverendo padre Javellana, distinguido público, queridos amigos, buenas noches a todos, Magandan, Gaví, Sañón Lajat. Bueno, yo he llegado anoche de Marruecos, donde trabajo ahora desde hace 2 meses en el Instituto Cervantes de Rabat, y quiero ante todo agradecer al excelentísimo señor embajador, que me honra con su amistad, la invitación a participar en este acto hoy, ¿no? Y antes estaba muy lejos, estaba en Manila, muy lejos y muy cerca. Ahora estoy muy cerca, en Rabat. Pero aunque hubiera estado en Manila, pues hubiera venido, porque es una ocasión muy especial para mí. Por un doble motivo. En primer lugar, es un tema que, puedo decirlo así, pues cambió mi trayectoria profesional y cambió mi vida. Y hay en esta sala algunos testigos que vivieron aquella etapa y que bien pueden atestiguarlo, ¿no? Eso por un lado, es decir, el toparme con la arquitectura hispano-filipina o filispana, como algunos gustamos de llamarla, fue determinante en que yo cambiara mi trayectoria, y eso pues trajo una serie de consecuencias, y de hecho incluso estar en el Instituto Cervantes pues probablemente se debe a toparme con esta arquitectura. Y luego también porque el promotor de esta idea era un sueño para él, Rafa Ortigas, era un entrañable amigo. Yo viví con él esa etapa y con Betty Lalana, que es la gran artífice también de este proyecto, haciendo fotos, yendo durante muchos años a los sitios más recónditos de Filipinas. Entonces yo viví ese proyecto porque además lo hacíamos como en paralelo, ¿no? Betty iba a unos sitios, yo iba a otros. A veces nos pasábamos información, no dejes de ir a tal sitio, tal. Y desde luego Rafa era alguien muy entrañable, me honraba con su amistad. Recuerdo aquellas tertulias en la casa de Green Hills, con tertulias en las que salía mucho el tema de patrimonio, porque estaba Benito Legarda, otro clásico y que ha trabajado mucho por el patrimonio filipino. También Albert Montilla, las grandes colecciones de fotos. Y, en fin, estoy también muy unido a la familia Ortigas, con lo cual era una cita absolutamente obligada. Además, en mi ciudad y, como decía una butad maravillosa del embajador Ortiz Armengol, embajador en Filipinas y también precursor de los estudios de la arquitectura en Filipinas, decía precisamente un día que estábamos en esta casa hace muchos años, que estamos en el centro del mundo, ¿no? Esa butad maravillosa de don Pedro. Bien, yo voy a ser breve, aparte porque no tengo imágenes, es una pena porque son fantásticas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a ser breve, entre otras cosas, porque estamos deseando visitar la exposición, además será a las 7, ¿no, director? La cita. Y lo que sí quiero es pues transmitirles 2, 3, 4 ideas, 2 mejor, fundamentales para comprender todo el alcance de esta arquitectura. Una primera idea es que es una arquitectura única y universal, y aquí estoy parafraseando a otro gran amigo, Fernando Cialcita,
otro gran estudioso de estos temas, y es única universal porque es básicamente una arquitectura de síntesis, quizá como no se produce, sin quizás, no se produce en ningún otro lugar del mundo ni en ningún otro periodo de la historia. Obviamente, East meets West. En Filipinas el mundo tenemos la conciencia de esa globalidad. Cuando hablamos del Galeón de Manila siempre hablamos de eso, de la primera empresa universal y en la que la globalidad, que ahora está tan de moda, pues ya se hace una realidad. Y esto ocurre en Filipinas. Ocurre en Filipinas porque intervienen muchos ingredientes en la génesis de esta arquitectura. Por un lado, como decía el padre Javellana, lógicamente es una arquitectura que parte de la tradición greco-romana, podríamos decir del Renacimiento español o de su extensión en el barroco español, pero es una arquitectura que pasa por Nueva España, pasa por México. La mayoría de los artífices, de los misioneros, de las órdenes religiosas que van a Filipinas, todos van desde México, ya muchos de ellos han nacido en México y han vivido en México. Entonces no podemos olvidar esa importancia grande que tiene la Nueva España en esa arquitectura. Hay elementos arquitectónicos que solo encontramos en México y en Filipinas, como por ejemplo las capillas posas. Había traído algunas imágenes de capillas posas, esas capillas que se sitúan en los rincones de los atrios de las iglesias y que servían para colocar imágenes durante las procesiones. Pues bien, eso que no encontramos, por ejemplo, en España y que tampoco encontramos en otros países de Hispanoamérica, sí lo encontramos en Filipinas. También bueno, hay otro elemento del que hablaremos luego que también es una transposición de la arquitectura de la Nueva España, que hablaremos de él en el punto 2. Pero para seguir con las influencias, como también ha mostrado el padre Javellana, la mano de obra, los sangleyes, que es como se llamaban, eran de origen chino, eran chinos que vivían en Filipinas y son realmente lo que diríamos hoy los constructores, los que ejecutaban esa arquitectura. De ahí que haya una importancia muy grande también y una influencia china enorme, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en algunas torres campanario, torres vigía, que hacían a su vez esa misión de una torre con carácter defensivo, carácter militar, digamos, y a su vez como campanario de una iglesia. Son como los campaniles de las iglesias italianas, pero no tiene nada que ver su origen con los campaniles, y el origen hay que buscarlo en las pagodas chinas. Hay algunas torres, como la de Panglao en Bohol, por ejemplo, o la de Laoag, que claramente son pagodas, ¿no? Su imagen es absolutamente la de una pagoda. También la influencia del bagua, del número 8, de la forma octogonal. Mis amigos les aburro siempre con charlas interminables sobre los octógonos. Tienen en Filipinas, en la arquitectura hispano-filipina, una importancia, una profusión muy grande, influencia, como digo, de la China directamente. También hay otros factores de influencia menos estudiados, más sutiles, un poco más difíciles a lo mejor de percibir, que son las influencias del sureste asiático. Si vemos, por ejemplo, la iglesia de Paoai, esa que es una de las 4 iglesias que está en la lista del Patrimonio Mundial, pues vemos una serie de formas, de pináculos, un poco nos evoca a monumentos de Indonesia, como por ejemplo el Borobudur. Ahí hay una transposición clara también de formas. En algunas iglesias de Iloílo también pues, se encuentran motivos decorativos casi idénticos a construcciones de Bali. Es decir, es lógico que hubiera intercambios entre las islas de más al sur, de Malasia e Indonesia, con lo que hoy son las Filipinas. Pero es otro ingrediente también que está ahí presente. Sin olvidar el factor japonés, es decir, los japoneses estuvieron en Filipinas. Por ejemplo, hay un barrio de Manila que se llamaba San Francisco de Dilao, que era donde extramuros de Manila, donde residían los japoneses. De hecho, es donde se encuentra actualmente el cementerio de Paco,
Yo no sé si tiene algo que ver lo de San Francisco de Dilao, con que luego el cementerio se llame Paco, pero vamos, a un español no deja de llamarle la atención esta, en fin, coincidencia, otra exposición. Pues bien, aunque los japoneses, como todos sabemos, se repliegan a Japón y luego durante siglos se introvierten en su propia cultura, sí debieron tener una influencia clara también, y si no, las famosas ventanas de Capiz, esas ventanas que son idénticas en cuanto a su estructura a las ventanas o contraventanas, como queramos llamarlo, que podemos ver en Japón o en Corea. Lo único, o sea, esas celdas de madera, esa estructura de madera, lo único que en Japón es papel lo que tienen, Donde nosotros tendríamos cristal hoy en día, pues, o vidrio, los japoneses tienen papel y los filipinos tienen las conchas de Capiz, esas conchas planas, en fin, tan utilizadas. Bien, ahí claramente hay también una influencia muy probable, casi segura, de Japón. Es decir, vemos, por eso también es muy difícil el aprender en todo su valor a esta arquitectura, porque hay que tener conocimiento de estas distintas arquitecturas para poder apreciarla. Yo mismo, cuando acometí mi tesis doctoral sobre estos temas, ignoraba, por ejemplo, casi todo de la arquitectura china, tuve que estudiar o hacerme con libros para poder comprender, por ejemplo, todo esto que les decía de las pagodas y de influencia de factores de la arquitectura china en Filipinas. Bien, es decir, única y universal. Es una arquitectura que no encontramos en ninguna otra parte del mundo, aunque tenga parecidos con muchas, y que además aglutina esos distintos factores de distintas culturas y de distintos continentes. Una segunda idea muy importante también al hablar de iglesias en Filipinas es el carácter genésico que tienen desde el punto de vista urbanístico. La inmensa mayoría, por no decir todos, los pueblos y ciudades filipinas de hoy tienen su origen precisamente con la fundación de la iglesia o del proyecto evangelizador, podríamos decir mejor. Esto es una transposición, lo que decía antes, de la arquitectura y del urbanismo mexicano, lo que se ha llamado la arquitectura de la evangelización. En Filipinas es evidente, son las órdenes religiosas quienes evangelizan y civilizan en sentido etimológico, digo la palabra civilización, civitas, creación de ciudad, creación de urbe. Y en ese sentido es una pena también lo de las imágenes, porque había traído algunos de los complejos que aún quedan prácticamente intocados, en los que se ve claramente ese proyecto conventual. San Pablo, por ejemplo, en Cagayán, o Boljoón en Cebú, se mantienen prácticamente intactas, y vemos la iglesia. También es muy importante considerar que la iglesia es un conjunto, es la iglesia en sí, pero siempre pegado está lo que allí se llama convento, que es un poco la casa parroquial, casas parroquiales muy grandes y que hoy en día son utilizadas prácticamente en su totalidad como colegios en todos los pueblos. Delante de la iglesia se produce, bueno, ya parece que recuperamos la de Paraguay. Bueno, esto es lo que comentaba del aspecto indonesio o de las referencias con el Borobudur. Bien, si pudiéramos avanzar unas cuantas imágenes, pues llegaríamos... Bien, si no, pues seguimos. Estábamos hablando de ese carácter, de cómo el origen de las ciudades en Filipinas, prácticamente su totalidad, es precisamente cuando se crea la iglesia, con su convento y con su atrio previo a la fachada de la iglesia. Javier, si quieres, sí. Te puedes sentar ahí. Me siento ahí. Sí, perfecto. Javier, gracias por tu paciencia. No sé si será el residente o residente habitual o el padre René que ha fundido el ordenador anterior, pero tienes otro a tu disposición. Hacemos un brevísimo repaso de lo que les estaba diciendo antes. Estos son esos motivos que encontramos en Bali, idénticos, y que aparecen en algunas iglesias de Iloílo, o motivos más que nos hablan de esa relación con el sudeste asiático. Las ventanas de Capiz, tan omnipresentes en esta arquitectura, influencia, vamos, que me arrebata a alguien que esto no tiene relación con Japón.
Bien, esa síntesis que decíamos de arquitectura y que se puede resumir en muchas imágenes, pero por ejemplo en esta de un San Cristóbal en la fachada de Miagao en Iloílo, con esa flora tropical tan característica, pero en fin, es una síntesis con toda la iconografía de San Cristóbal. O bien esta imagen donde vemos todo ello, pues la columna de base dórica, con una figura, una imagen detrás de carácter grecorromano, esos fudor chinos, y a mí me gusta esta imagen porque, bueno, al final esto era para decir que, bueno, tendrá muchas influencias, pero es filipino, ¿eh? Cuando hay múltiples influencias es difícil a lo mejor considerar que esto es una arquitectura esencialmente y únicamente filipina. O el famoso San Agustín de caracteres orientales de la puerta de la iglesia homónima en Manila, ¿no? Esto es lo que les decía, la iglesia de San Pablo en el Valle del Cagayán, que está prácticamente pues, como estaba en su origen, ¿no? Y en el cual vemos lo que les decía, la iglesia con su torre, aquí la torre también con esa estratificación tipo pagoda. Las torres, algunas están totalmente aisladas, otras ligeramente pegadas, pero siempre tienen una volumetría propia, ¿no? Y delante, el atrio, como ocurre en México, como ocurre en las iglesias mexicanas del 16, este está perfectamente conservado, con esa valla sinuosa en la que hay motivos del Vía Crucis, son estaciones del Vía Crucis, y esa cruz en el centro, que da también idea de ese carácter litúrgico que tenía el atrio, y que tiene mucha relación, como digo, con México. No vamos ahora a extendernos ni mucho menos en eso, aunque sería interesante ver todo esto. Hay que considerar que a la llegada de los españoles no había ciudades de piedra, ciudades estructuradas, etcétera, en Filipinas, con lo cual por eso este es el origen, digamos, de las ciudades. O esta otra, que también se conserva prácticamente intacta, de Boljoón en el sur de la isla de Cebú, y ahí vemos los tres elementos característicos: la fachada, con una proporción sensiblemente cuadrada, la torre campanario a la derecha de la imagen, y a la izquierda el convento o residencia, digamos, del cura, pero que también tenía ese carácter de escuela. Otra más en Bicol. Bien. Es decir, ese carácter, hacíamos, genésico, de origen de ciudades y pueblos. Una tercera idea que quería también transmitir y que debe quedar muy clara es que esto se extiende hasta los sitios más remotos. Y Betty, el padre Javellana, yo también lo sabemos, porque llegar hoy en día a algunos de estos lugares, hoy en día, pues es muy complicado. Entonces, bueno, es increíble cómo en aquellos siglos bueno, eran capaces de construir estos edificios en lugares tan remotos. Es decir, ese carácter, digamos, de casi romano, ¿no? Desde la época del Imperio Romano no hay otro fenómeno igual a lo que ocurre en América, con la creación de ciudades y pueblos y de toda una estructura y un tejido donde se produce el mestizaje, como decíamos antes, y que en Filipinas es clarísimo porque, como decimos, islas tan alejadas de Manila y tan difíciles de visitar como las Batanes, por ejemplo, encontramos iglesias de gran calidad. Por ejemplo, esta es una de ellas en las Islas Batanes. No vamos a entrar, pero en fin, ustedes los filipinos conocen bien lo complicado que resulta ir ahí. No sabes, pero no sabes cuándo vuelves a Manila o a La OAG, porque puede pillarte un tifón y quedarte allí pues mucho tiempo, lo cual por otro lado es maravilloso, ¿no? Porque es un sitio donde el tiempo parece que se ha detenido y es una experiencia realmente muy recomendable. Bien, la cuarta idea es el milagro, auténtico milagro de supervivencia. El que haya más de 400 iglesias todavía parece algo, pues bueno, que si no es por la protección divina, pues no podría ser verdad, ¿no? Entonces hay un capítulo importante de esta arquitectura, que es la arquitectura desaparecida, que podemos intentar estudiar pues a base de fotos, de dibujos, de planos, y hay una gran colección. Aquí he traído una de las iglesias de Intramuros, que era la de los jesuitas, precisamente pues en honor al padre Javellana
y a los jesuitas presentes en la sala. Y esta foto, pues yo la tomé pues un día en un viaje a Ilocos, a Vigan, y esa torre pues se había caído el día antes y fuimos a fotografiarla. Es decir, es un patrimonio realmente en peligro, es un patrimonio muy frágil y que precisamente por lo vasto que es y por lo rico que es, pues resulta difícil su conservación. Lo hablábamos con el embajador, resulta pues muy complicado poder mantener todo esto, y también se mantiene en gran medida gracias a que sigue siendo utilizado y que cada día se celebra allí los oficios religiosos, misas, sacramentos, etcétera, ¿no? En fin, esto le decía, bueno, ya lo ha puesto el padre Javellana. Lo curioso de esto es que su autor es Félix de Rojas, fue el primer arquitecto filipino como tal que estudia en Europa y que es titulado, que viajó por Europa y precisamente pues tomó buena nota. Esta iglesia neogótica es una réplica casi idéntica de la Catedral de York en Inglaterra, en Reino Unido. Yo les invito a entrar en Google y hacer una comparación entre la Catedral de York y la iglesia, en fin, destruida en la Segunda Guerra Mundial, de Santo Domingo. En fin, más imágenes, el terremoto al que ya ha aludido el padre Javellana, o más recientemente la iglesia de Loboc, que fue destruida por el terremoto del año pasado, ese terremoto que precedió al huracán Yolanda en un año especialmente terrible, ¿no?, trágico para Filipinas. O el fuego, en fin. O los volcanes. Es que en definitiva en Filipinas pues tenemos todos los peligros posibles para los edificios y las personas. Estas son las ruinas de Cagsagua, muy románticas, o bien otro tipo de ruinas que en algunos casos pueden reutilizarse. Los arquitectos ahí tienen un papel importante a jugar para tratar estas ruinas y tratarlas de una manera que se puedan conservar o incluso utilizar. O bien este es un caso fantástico, es una de las iglesias que fueron afectadas por la erupción del volcán Pinatubo, y la lava del volcán, bueno, al año siguiente, con las lluvias, etcétera, hicieron que la lava del volcán bajara hacia tierras bajas y se fue sedimentando, y, por ejemplo, esta iglesia la cubrió hasta la altura del coro. Lo que vemos aquí, que sería la entrada en este momento, en su época original, era la ventana del coro, ¿no? Los filipinos, como siempre, nos sorprenden con su sabiduría natural y cómo saben adaptarse mejor que nadie a las condiciones de la naturaleza cambiante. Y esta iglesia sigue en perfecto uso, lo único que ahora pues tiene, en vez de una altura pues de 10 metros, pues de 4 metros. O la iglesia de Tumawini, que ya mencionó y que merecería una conferencia aparte, porque quizás es el caso único, digamos, en que encontramos una arquitectura, podemos decir, del barroco borrominesco, aunque se habla que son iglesias barrocas, porque la mayoría se construyen en el 18, la mayoría que nos han llegado, en realidad, por las condiciones del país y por otra serie de factores, es un barroco que se aleja de lo que podemos tener en la cabeza como barroco. Yo ahí me gusta utilizar el término que utilizaba el maestro Chueca para referirse al barroco español, el barroco severo de los Austrias, ¿no?, por influencia escorialense, etc. Pero bueno, no vamos a entrar en disquisiciones de este tipo. Incluso la planta de Tumawini también sorprende cuando la levantas y ves que tiene una forma antropomorfa. No sé si... Es misterioso, hay muchos misterios. El padre Forto, que fue el artífice de esa iglesia, pues tenía desde luego unos conocimientos de la arquitectura, de la composición, del uso de materiales, etcétera. Asombroso, ¿no? No sabemos de dónde saldría y dónde tendría esa formación para actuar realmente como un arquitecto europeo de la época. O bien, bueno, la Catedral de Manila, que ha sido reconstruida hasta 7 veces. Yo creo que no hay monumento en el mundo y no hay perseverancia como la filipina como para reconstruir el mismo monumento 7 veces en el mismo lugar. Bien. O la iglesia de San Sebastián, ya citada, no nos detenemos en ella, merecería también otra
merecería otra charla. Esta iglesia se prefabrica pieza a pieza en el siglo XIX en Charleroi, en Bélgica, o sea, es otro rasgo filipino, la modernidad. Seguro que ya están con el iPhone 7 en Manila, aunque no haya salido. Y efectivamente en el siglo XIX ya se hacían cosas prefabricadas que se llevaban en barco a Filipinas y se montaban allí por el ingeniero Genaro Palacios, que fue el artífice. Por dentro sorprende, todo está hecho, absolutamente todo está hecho en hierro, hasta la plementería de las bóvedas, y lo que sorprende todavía más es su grado de conservación. El trópico, Filipinas, humedad, hierro, vamos a pensar, es imposible. A mí me decían, no, es que es de los agustinos recoletos, no sé si hay algún agustino recoleto o solo son jesuitas los que están hoy aquí. Decían, claro, es que es de los agustinos recoletos, y como los agustinos recoletos, los fundadores de la cerveza San Miguel, tienen acciones de San Miguel, pues claro, pueden pintarla todos los años, cosa que es impensable en cualquier otra latitud del mundo. O bien la iglesia de San Agustín, mítica iglesia que ha resistido todo lo resistible y que en definitiva para los arquitectos, cuando estudiamos esta arquitectura, pues al final ves que la pervivencia de San Agustín, milagros aparte, leyendas aparte, pues se debe a que sigue el modelo que estaba de moda en la época, el modelo del Jesús de Viñola. Entonces resulta que es una construcción perfectamente sísmica, riostrada por las capillas laterales, etcétera, etcétera. Cada iglesia, como ven, merecería una conferencia completa. Bien, tras esa, es decir, son esas cuatro ideas, única y universal, el carácter genésico de origen de pueblos y ciudades, la extensión hasta el último confín del archipiélago y el milagro de supervivencia. Y bueno, simplemente para acabar, algunas imágenes de esas iglesias que han merecido estar incluidas en la lista de Patrimonio Mundial hace ya algunos años. Yo me pregunto por qué, por ejemplo, Tumawini no ha pasado a engrosar, o por qué no hay alguna más, porque realmente serían merecedoras. La iglesia fortaleza de Miagao. O bien, bueno, esta era la primera, ya hemos, somos como una pescadilla que se muerde la cola. La charla termina con la primera diapositiva, que es de la expedición Malaspina, es un dibujo de Brambila, que luego se quedaría en Madrid como pintor de corte, y en la que vemos precisamente eso que hablábamos al principio. Sí, son formas de la tradición grecorromana, de nuevo vemos esa fachada con esos frontón y esos alerones muy a lo Viñola, pero que, como decíamos, es una arquitectura que tiene su origen quizá conceptual en España o en los españoles que la llevan a esos confines, pero que es una arquitectura con múltiples influencias y que, por tanto, es una arquitectura única y universal. Felicito a la Fundación Ortigas por haber sido capaz, no es fácil, seguir adelante con este proyecto y que cristalice también en gran medida con el trabajo de su director, John Silva, también un hombre de la cultura de Manila que lleva muchos años trabajando por preservar este patrimonio. Y también pues rendir un homenaje a Rafa, por supuesto, donde quiera que esté, pues él estará feliz de saber que estamos hoy aquí. Y a todos ustedes por compartirlo y por contarlo por ahí, porque sigue siendo necesario la concienciación sobre el valor de este patrimonio que es único y universal. Muchas gracias. Marami Salamat Po. Muchas gracias, don Javier, por la exposición y por la flexibilidad. Tengo que reconocerles que un viernes por la tarde asistir a esta conferencia me sorprende porque por el número de personas que nos han acompañado. El viernes por la tarde uno suele ir a un estreno de cine o a quedar con sus familiares o sus amigos, pero quiera que hayamos venido de aquí por el interés que tenemos por Filipinas, por conocer el legado, el patrimonio histórico-artístico de ese gran país y por el legado español, la impronta española en Filipinas, o quiera también que sea porque el domingo empieza el Adviento, nos volvemos más místicos
Y además la Fundación Ortigas no solo nos ha traído las iglesias de Filipinas, sino que también nos ha traído, como verán en la exposición, parte de la tradición navideña. Quiero agradecer a la Fundación. El señor Silva decía que era una forma de reconocer también a España su contribución en la tragedia del Ayllán. Fueron unos momentos muy duros. Recuerdo que ese día estábamos con el embajador en la inauguración de la exposición del 25º aniversario de Cooperación Española, que presidía Su Majestad la Reina, y todos estábamos conmocionados por la barbaridad que se produjo, la catástrofe natural. Y que también sirva esta exposición para recordar el legado de la Iglesia Católica en Filipinas. La modernidad es importante, pero también preservar la tradición, porque si no hay tradición, si no hay traditio, si no hay intercambio entre las generaciones, no puede haber modernidad en la historia de la humanidad. Las tablas rasas han tenido consecuencias nefastas. A continuación, pasamos a ver la exposición en el edificio contiguo de la Casa de América. Muchas gracias.